De nuevo en el puerto de Urquiaga, el GR11 continúa por bosques de hayas en dirección este, hacia el collado de Adipe. Muy cerca está ya la cima del Adi, una importante montaña pese a que apenas supera los 1400 metros de altitud. Esto lo tendré que comprobar, pero vamos, tiene toda la pinta de ser un cromlech de libro. Ese de ahí parece un menhir. Y aquí a la derecha, toda la pinta de ser otro cromlech. En esta vertiente norte, cubierta de grandes pastizales, merece la pena desviarse un momento unos metros hacia el norte para contemplar unos cromlechs con algunas piedras que casi llegan al metro de altura, semejando más bien menhires. Hay varios de ellos que se adivinan muy bien desde lejos. De nuevo, sorprende el lugar remoto donde se hallan, en plena cara norte del Adi, que quizás tuviera una especial significación para los primitivos habitantes de estos valles hace 3000 años. Ahí atrás queda el Adi. A partir de ahora, bajada hasta Sorogain. Cerca, una vez retomado el GR11, se halla el collado de Aratun, desde donde se inicia una espectacular bajada por el hayedo de Odia, situado en un frondoso barranco con hayas altísimas. El agua corre por la zona baja, adivinándose por el murmullo que se impone al susurro de las hojas mecidas por la brisa. El bosque es de ensueño, pese a que este año hay una gran sequía en toda España, de la que no se ha librado el Pirineo navarro. Hoy acabo la travesía del Pirineo navarro, me ha llevado 2 años, entre otoño de 2021 y verano, junio, estamos de 2022, lo he hecho en 2 tramos. El resumen sería que el Pirineo navarro es suave, son montañas relativamente bajas, muy boscosas, cubiertas de bosques. Los senderos están bastante bien trazados, hay tramos de pistas forestales, algún pequeño tramo de carretera. No son tramos técnicos como en el Pirineo aragonés, duros, con canchales, con crestas rocosas, nada de eso. Eso sí, hay etapas muy largas, las 2 primeras sobre todo, la de Vera Elizondo son 30 kilómetros y más de 1200 metros de desnivel, tanto de subida como de bajada. Etapas largas, por lo tanto, con las que hay que tener cuidado, sobre todo con el agua. Conviene tener marcado como waypoints las fuentes, donde puedes coger agua potable. Algunas de ellas son bordas que tienen fuentes con grifo. No conviene coger de los arroyos porque hay muchísimo ganado, hay vacas, hay caballos, hay ovejas y el agua puede estar contaminada. En ese caso, pues mejor llevar pastillas potabilizadoras para asegurarse de que no te pillas una diarrea. Y bueno, espero llegar a Sorogain y un poco más adelante ya acabar en Burguete. Me ha pillado una ola de calor histórica en España. Estamos en junio de 2022 y estamos batiendo récords de temperaturas. La pendiente se suaviza un poco y enseguida desembocamos en el fondo del valle, donde se localiza el albergue de Sorogain, Prado Alto en euskera. Se trata de un estupendo lugar para pasar la noche, alargando la etapa anterior que acaba en el puerto de Urquiaga. Se halla en un emplazamiento remoto, rodeado de pastizales con varios restos megalíticos en las cercanías, por lo que es muy visitado gracias a que hay una estrecha carretera asfaltada que llega hasta aquí.
Muchos acuden a descubrir los dólmenes de Sorogain, siguiendo una ruta balizada. Aquí al lado de Sorogain ya hay un dolmen, que es este. Me asombra su pequeño tamaño, comparado con los que conozco en la Bretaña francesa o los más cercanos de Antequera, en Málaga. Se trata de monumentos funerarios donde se enterraban a los muertos, en forma de lajas verticales de piedra que sostenían otra u otras puestas en posición horizontal sobre aquellas. Un túmulo de tierra tapaba esta estructura, permaneciendo enterrada en su mayor parte. Su antigüedad se remonta a más de 4.000 años, desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, siendo por lo tanto más antiguas que los cromlechs recientemente visitados, que se sitúan cronológicamente en la Edad del Hierro, hace unos 3.000 años. El lugar invita a tomarse un refresco y un respiro, pues nos espera una buena cuesta a continuación. El Gerronce sube con buena pendiente desde el albergue de Sorogain por zonas bastante deforestadas y cubiertas de pastos. La abundancia de ganado, caballos, vacas y ovejas sorprende en el Pirineo navarro, cuando en otras partes de esta cordillera apenas es visible ya por el abandono de la ganadería extensiva. El turismo está reemplazando a esta actividad tradicional que tanto ha moldeado el paisaje en estas y otras montañas. El Chasperro y el Mendiaundi serán las primeras montañas que subiremos siguiendo el recorrido oficial del GR11. Ese es el Mendiaundi, la última cumbre antes de Burguete. Poco a poco nos vamos acercando al primer 2000 desde el mar Cantábrico, el Ori. Ya solo queda bajar al bosque de nuevo, camino de Burguete. En el collado de los dos puentes abandonamos la pista que cogemos brevemente y nos internamos en el hayedo del barranco de Xuringoa, donde encontraremos más adelante una pista ancha apta para todoterrenos. Lo bueno del Pirineo navarro es que hay muchísimo bosque y por lo tanto mucha sombra, sobre todo en días como hoy que hace un calor asfixiante, estamos en ola de calor en España, pues se agradece. Esta zona es del proyecto Lindus, lleva el nombre del collado que hay aquí al lado porque es clave para observar aves migratorias. La última parte antes de llegar a Burguete es bastante llana y el bosque protector desaparece, dando paso a más pastizales. Burguete está en pleno camino de Santiago, recién iniciado por muchos peregrinos que vienen desde Roncesvalles o un poco más lejos desde Saint-Jean-Pied-de-Port, ya en territorio francés. 5 minutos a Burguete, ya está hecho. Quizás nos crucemos con ellos por la calle principal, por donde discurre también la carretera, pero nosotros seguiremos en dirección este, en busca del lejano mar Mediterráneo. Ellos seguirán en dirección oeste a Santiago de Compostela y algunos aún más allá, al fin de la tierra o Finisterre.